Evangelio según San Juan. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Cana de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sigue. Palabra de Dios. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el misterio central de nuestra fe cristiana. Por eso, la Pascua se constituye en el eje principal o central de todo el año litúrgico. Todo el mensaje, la predicación y la acción de la Iglesia está centrada en el misterio pascual del Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, se describe la tercera aparición de Jesús resucitado a 7 de sus discípulos. El evangelista dice que los discípulos, después de la muerte del Señor, algunos regresaron a su antigua labor de pescadores. Fueron al mar de Galilea, se pusieron a pescar, pero fue una pesca fallida. No pudieron pescar nada. E inesperadamente aparece Jesús, que les dice que tiren las redes a la derecha de la barca. Y el panorama cambia totalmente. Se da una pesca milagrosa, la cual pierde todo sentido cuando el apóstol, el amado por Jesús, dice: es el Señor. En ese momento comienza toda la escena a cambiar y se convierte en un hermoso encuentro del resucitado con sus apóstoles.
El Evangelio culmina con una comida. También misteriosamente hay algo preparado a la orilla del lago, unas brasas encendidas, un pez encima del fuego, algo de pan, y Jesús toma esos alimentos y lo da a sus discípulos. Todo el encuentro con Cristo resucitado en la pesca milagrosa termina con una comida que recuerda aquella de la última cena, porque Jesús también allí tomó los alimentos, el pan, el cáliz, y lo dio a sus discípulos, o también como el encuentro de dos discípulos camino a Emaús con el resucitado, donde lo reconocen cuando él hace el mismo gesto, porque es un gesto eucarístico, tomar los alimentos y darlo a los discípulos. Este hermoso pasaje del encuentro de Jesús con sus discípulos reafirma la vocación no solo de pescadores de hombres que Jesús les había dado al inicio de su ministerio, sino que también proyecta la nueva misión de Pedro: pastorear las ovejas, ser guía, cabeza del grupo de los apóstoles, guía de la Iglesia, como sucede en estos momentos con el Papa, que es el que nos confirma en la fe, el que nos apacienta, el que nos da el alimento de Cristo, el Señor resucitado. A partir de la resurrección sucedieron muchas cosas maravillosas. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, encontramos que el camino que Jesús recorrió es el mismo camino que comienzan a recorrer los apóstoles. Jesús hizo milagros extraordinarios. Los apóstoles tienen la capacidad y el poder de hacer esos mismos milagros. Pero así como Jesús tuvo un juicio religioso y político, así también los apóstoles, a causa de la predicación del nombre de Jesús, también van a un juicio. Los encarcelan, van al Sanedrín, los interrogan, les prohíben predicar en nombre de Jesús, los azotan. Es el mismo camino que Jesús recorrió. Ahora sus discípulos, con su propia cruz, deben ir detrás del Maestro para recorrer ese camino de cruz. La lectura tiene un momento muy especial, y es cuando interviene un judío, fariseo, que da una sentencia que hasta nuestros días se cumple. Dejen a estos hombres en paz, porque si este proyecto es cosa de hombres, fracasará, como sucedió en su época también con otros. Pero si la obra es de Dios, nunca fracasará. No podéis pelear contra Dios, dice precisamente el fariseo Gamaliel en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hasta hoy se cumple esa sentencia. La Iglesia es obra de Dios y continúa con la evangelización. La misma experiencia de la resurrección también la describe Juan el presbítero, autor del libro del Apocalipsis, en la segunda lectura de la misa. Juan dice que vio cuando se abrió una puerta en el cielo y comenzó a ver toda una liturgia celestial. La segunda lectura dice que a esa liturgia, compuesta de cantos, posiciones, se unió una multitud incontable, miles, miríadas, y comenzaron a cantar que el Cordero era digno de alabanza, de sabiduría y de honor. Y entonces la misma alabanza que se da al que está sentado en el trono principal, se da también al Cordero, porque Él se ha hecho digno por su muerte y resurrección. Los invito para que a través de estas lecturas
también nosotros podamos tener nuestra experiencia con Jesús resucitado. No solamente en la Eucaristía, que es una presencia privilegiada de Jesús, donde se nos da como comida, como alimento, sino también en la evangelización. Hablar en nombre de Jesús es transmitir los valores del Evangelio, un Evangelio que nos hace pasar, como dice el Salmo, de la tristeza a la alegría, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Y así todos podamos celebrar con gozo la Pascua del Señor, el misterio central de nuestra fe.